utilizamos la palabra catecismo. Bien, nos encontramos en la pregunta número 7 y hoy planeamos ver la segunda parte de la pregunta número 7 del Catecismo Bautista, que dice así: ¿qué es Dios? Cuando usted piensa en Dios, usted tiene una idea de quién es Dios, entonces deberíamos aprender, es importantísimo aprender quién es Dios, pero también cómo es Él. Y de eso se trata esta pregunta. Comenzamos a ver la semana pasada esta respuesta que dice así: Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Así que esta respuesta nos enseña los atributos de Dios. Cuando hablamos de atributos, haciendo uso de la definición que dio el teólogo A.W. Tozer, un atributo es algo cierto con respecto a Dios. Así que cuando usted escuche que decimos atributo de Dios, es cuando estamos hablando sobre algo cierto con respecto a Dios, y especialmente que sale de la revelación especial de Dios, que son las Escrituras. Así que hemos aprendido la semana pasada, y si usted recién hoy nos sintoniza por la radio, puede ir a el canal de YouTube de Iglesia Cristiana Templo Calvario, y allí puede encontrar el programa anterior. Hemos visto que Dios es un espíritu infinito. Él es eterno. Y vamos a continuar ahora viendo que Él es inmutable. Vamos a aprender sobre la inmutabilidad de Dios. Y si nos da el tiempo, algunos otros atributos. ¿Es Dios inmutable? Y cuando decimos inmutable, ¿a qué nos referimos? Inmutable significa que no cambia. Así que Dios no tiene una posibilidad de cambiar. Dios es el mismo en su ser. Todos sus atributos se mantienen incambiables a lo largo de la eternidad. Dios no puede cambiar. Su ser permanece estable. Él es eterno y es eternamente el mismo. Entonces, si la Biblia nos dice que Dios es verdadero eternamente. Si la Biblia nos dice que Dios es amor eternamente. Si la Biblia nos habla de justicia, bueno, Dios es justo eternamente, sin cambios. Nos dice el Salmo 102, versículo 27, dice: tú eres el mismo. Él es absolutamente inmutable. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, dice: en el cual no hay sombra de variación. O sea que en Dios no hay ningún cambio. Él es inmutable en su propia naturaleza y perfecciones. Dice allí en Malaquías 3:6, yo el Señor no cambio. Así que Dios no puede cambiar. También dice en Isaías 46:10, mi propósito permanecerá y haré lo que yo quiero. Entonces, su voluntad es inmutable. La voluntad de Dios no cambia. ¿Es Él inmutable en su amor? Sí. Como con amor eterno te he amado, dice Jeremías 31:3. Así que Dios es inmutable en su amor. Piense, estimado oyente, cuánto cambia usted mismo. ¿No le ha pasado a usted que un día ama intensamente a una persona o a alguien y de pronto sus emociones se van desplomando y ya no siente tanta pasión por aquella persona o quizás por aquel objeto de su amor, sino que cambia su corazón? Bueno, así es también diferente es Dios, que Él ama eternamente. Nosotros amamos temporalmente. Nosotros somos frágiles, nosotros somos mutables, pero Dios ama inmutablemente. Es inmutable en sus favores especiales. Nos dice allí Romanos 11 que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que cuando Dios da su favor, Él no cambia en su gracia. ¿No puede cambiar Dios por causa de algún accidente o imprevisto? Piensen, ¿no? Usted viene pensando, bueno, Dios lo sabe todo, Dios es espíritu infinito, omnipresente,
Pero, ¿qué pasaría si una criatura con su libre voluntad tomara una decisión inesperada para Dios? ¿No será que Dios puede cambiar su curso de acción? Esa es la pregunta que nos plantea la exposición del catecismo. ¿No puede Dios cambiar por causa de algún accidente imprevisto? Y la respuesta es que no, porque nos dice allí en Hechos, capítulo 15, versículo 17, dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Si ustedes leen, se nos dice, por ejemplo, en autores como Arthur Pink, hablando sobre los decretos de Dios, que este texto nos enseña que los decretos de Dios son eternos. Dios no va renovando sus decretos, sino que su voluntad permanece estable y sus decretos son inmutables. ¿O acaso puede Dios cambiar por falta de poder en llevar a cabo lo que Él ha determinado? Imaginen, Dios tiene un plan, pero no tiene la capacidad de llevarlo a cabo. ¿Será eso posible? Claro que no. Dios es inmutable. Dios no cambia por accidentes, ni tampoco por falta de capacidad para llevar a cabo lo que Él ha determinado, porque nos dice que Él es el Todopoderoso. Esta semana estoy preparándome para salir unos días de vacaciones con mi familia y durante los últimos días siempre estaba hablando con mis hijos de cómo iba a ser estar en la playa. Ellos son chiquitos, tienen 2 y 4 años, y entonces sus rostros se iluminaban con la expectativa de ir a la playa. Y de pronto en la semana pasó algo que puso en duda esa posibilidad de salir de vacaciones, y entonces yo pensaba, ay, si no puedo cumplir mi promesa, toda la expectativa que les he generado, ¿y qué pasa si no puedo cumplir? Bueno, esto es impensable en Dios. Si Dios ha hecho una promesa, si Dios ha trazado un plan, su plan se cumplirá, porque nunca se queda corto en cuanto a poder para cumplir lo que ha prometido. Así que Dios es inmutable y eso es bueno para nosotros, porque nos dice allí Malaquías 3:6, por esto, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Piensen, si Dios cambiara sus promesas, si Dios cambiara su misericordia, si Dios cambiara su amor y su perdón, entonces nosotros ya habríamos sido consumidos. Así que la esperanza del cristiano está en que Dios ha hecho promesas que son firmes, son verdaderas y no cambian. Vamos a continuar estudiando un poco más los atributos de Dios y vamos a tratar de ir un poquito más rápido porque son cosas un poco más conocidas. ¿Es Dios sabio? Sí. Dice allí la palabra en Proverbios 8:14, mío es el consejo y la prudencia. ¿Se manifiesta su sabiduría en la creación y la providencia? Sí. Él ha hecho maravilloso el consejo y grande su sabiduría, nos dice Isaías 28:29. ¿Se manifiesta su sabiduría en la redención? Sí. Él ha hecho abundar las riquezas de su gracia para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dice Efesios 1. ¿Es Él infinitamente sabio? Sí. Pues nos dice el Salmo 147:5 que su entendimiento es infinito. ¿Es Él sabio desde el principio? Sí. ¿A quién pidió Dios consejo y quién le dio a Él entendimiento? Dice Isaías 40:14. ¿Es Él sabio de forma perfecta? Sí. La necedad de Dios es más sabia que los hombres. Allí Pablo utilizando un poco de, digamos, una paradoja, ¿no? Dios no tiene nada de necedad. Entonces, si Dios tuviera alguna necedad, eso sería más sabio que los hombres, por lo elevado de su sabiduría. ¿Es Él sabio de forma incomprensible? Sí, porque dice Pablo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Hay algo que pueda oponerse a su sabiduría? No. No vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo frente al Señor, nos dice Proverbios 21:30. Ningún otro sabio puede frustrar la voluntad del Señor. ¿Proviene de Él toda sabiduría? Sí. Dice, Él da sabiduría a los sabios, dice Daniel 2:21, cuando fue a revelar los sueños al rey Nabucodonosor. Él dijo, Dios es el que da sabiduría a los sabios. Por tanto, deberíamos buscar la sabiduría de su mano. Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios. Pero no solamente Dios es sabio, sino que Él es poderoso. Dice, ¿qué Dios?
dice que de Dios es el poder. Salmo 62, 11 dice, una vez he oído esto, dos veces lo he oído, dice el Salmo, que de Dios es el poder. ¿Puede Él hacer todas las cosas? Sí. Dice Jeremías, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Puede Él hacer todas las cosas con la mayor facilidad? Sí. ¿Puede Él hacer todas las cosas de la manera más perfecta? Sí. ¿Es necesario el poder de Dios para sancionar sus leyes? Dice el pasaje, hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Ahora, antes de continuar con esta parte del poder de Dios, quiero aclarar algo. Cuando decimos que Dios todo lo puede hacer, nos referimos a que Dios puede cumplir con su voluntad. Algunos a veces dicen, cuando decimos que Dios todo lo puede hacer, quiere decir que su poder no tiene límites ni restricciones. Y claro que no es que hay alguien externo a Dios, que haya una persona o alguien que le diga a Dios lo que hacer y que limite su poder. Pero la propia naturaleza santa de Dios y todos sus atributos le marcan a Dios, podemos decir, o determinan cuál es el límite de su poder. ¿Y cuál es ese límite? Su voluntad. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios o el todo poder de Dios, nos referimos a que Dios es poderoso para hacer toda su santa voluntad. A eso nos referimos. ¿Se extiende su poder a los espíritus malignos y a hombres malvados? Es decir, ¿Dios gobierna sobre ellos? La respuesta es que sí. Por tanto, ¿es una gran necedad pecar contra un Dios así? Y nos dice allí, 1 Corintios 10, 22, ¿provocaremos al Señor a celos? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Es una necedad pecar contra un Dios todopoderoso. ¿Es Dios santo? Sí. Nos dice allí Isaías 41, 20, Él es el santo de Israel. Es supremamente santo. Dice 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová. Se hace evidente la santidad de Dios de una manera particular en la obra de la redención, sí, porque dice, Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. ¿Han reconocido los paganos la santidad de Dios por la luz de la naturaleza? ¿Recuerdan que habíamos visto al comienzo la luz de la naturaleza? Es decir, que el ser interior mismo es una revelación de parte de Dios para nosotros sobre quién es Él y quiénes somos nosotros. Bueno, incluso los paganos reconocen que Dios es santo, porque dice allí Daniel 4:9 que dijo el rey, que ahora se me va el nombre, no era Nabucodonosor, si no me equivoco, o sí es Nabucodonosor, dice, ya sé que en ti está el espíritu de los dioses santos. O sea que incluso los paganos reconocen santidad en Dios. ¿Elogian a Dios los espíritus de arriba? Sí. Continuamente dicen, santo, santo, santo en la presencia de Dios, todopoderoso. Así que nosotros deberíamos imitarlos y también bendecir a Dios por su nombre santo. Por último, vemos que Dios es justo. Nos dice el catecismo, la exposición del catecismo. ¿Es Dios justo? Sí. El Señor es justo, dice Salmo 129:4. ¿Es Él absolutamente, perfectamente justo? Sí. Dice, ¿hay injusticia en Dios? Pregunta Pablo. De ninguna manera. ¿Es Dios justo al dar juicios temporales? Sí. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza del rostro. ¿Es Dios justo al tomar venganza eterna sobre los injustos, sobre sus enemigos? Sí. Dice, ¿acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Dice Romanos 3:5. ¿Se manifiesta la justicia de Dios de manera eminente en la obra y los sufrimientos de Cristo? Sí. ¿A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia? En este punto piensen por un momento. A veces se dice, pero ¿por qué Dios condena al hombre? Y hay gente que dice, ¿no es injusto Dios al condenar al hombre? O cuando pensamos en el pecado original, algunos dicen, ¿cómo es posible que Dios condene a toda la humanidad en virtud del pecado de Adán? Entonces, ahí debemos nosotros aprender que si nosotros nos oponemos a eso, también deberíamos pensar, ¿es justo que Dios salve a todos por el sacrificio de Cristo?
Así que la justicia de Dios se manifiesta de una manera especial en la redención obrada por Cristo. Entonces, debemos reconocer nosotros la justicia de Dios y decir como Nehemías, pero tú eres justo. Debemos tratar de evitar nosotros los efectos nefastos del pecado. Debemos tratar de mantenernos siempre en una vida de pureza. ¿Es Dios bueno? Y el catecismo también nos enseña que sí. ¿Recuerdan cuando el joven rico dijo, maestro bueno? Y Dios que le dijo, Jesús que le dijo, solamente Dios es bueno. Y su bondad se expresa con todas sus criaturas. ¿Es Dios veraz? Es decir, ¿es Dios verdadero? ¿Es Dios fiel en todo lo que dice? Y la respuesta es sí. Hemos terminado esta pregunta número 7 que nos enseña sobre quién es Dios. Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Estimados oyentes, recuerden, es imposible que nosotros, con nuestra mente finita, con nuestra mente tan corta, podamos comprender completamente a Dios. Pero tenemos en la Biblia la revelación de quién es Él y hacemos bien en esforzarnos por conocer a Dios. Así que nuestra concepción de quién es Dios, a pesar de que sea imperfecta, puede ser verdadera si está basada en la Biblia. Así que esfuércese por leer la Biblia. Esfuércese por conocer los atributos de Dios, aquello que la Biblia nos enseña como cierto sobre Dios, para que cuando se acerque a adorar a Dios, adore al Dios de la Biblia y no a un Dios que usted haya creado con su mente o que otra persona haya creado con su mente y se lo esté enseñando. Cuando el cristianismo evangélico adora a Dios, adora en espíritu y en verdad. Nosotros no tenemos imágenes en nuestros cultos porque creemos que Dios es espíritu, Él es infinito y nosotros le adoramos en espíritu y en verdad, no viendo imágenes, sino por medio de la fe en su palabra. Cuando estamos en el culto y escuchamos la palabra de Dios, creemos que su espíritu nos habla por medio de la palabra. Cuando elevamos nuestras oraciones, cuando entonamos los cánticos, creemos que Dios nos escucha porque Él es espíritu y Él está con nosotros. Su presencia está con su pueblo. Cuando nosotros adoramos a Dios, tenemos la seguridad de que este Dios infinito, eterno, inmutable, que es sabio, poderoso, santo, justo, bueno y verdadero, está con nosotros. No se haga imágenes incorrectas de Dios, adore al Dios verdadero